Descargo de responsabilidad, todavía no soy dueño de Harry Potter. Nota del autor, sí, me estoy saltando bastante tiempo, pero para ser justos los libros reales también se saltan mucho tiempo, o si no el año se alargaría. Por mucho que Harry quisiera encontrar la manera de ponerse en contacto con Sirius, después de todo, hacía 8 años que no lo veía y con Sirius, al menos, no tenía que fingir ser un casi desconocido, a diferencia de todos los que había vuelto a conocer, sabía que no podía. Todavía no. No le extrañaría que Dumbledore vigilara su correo una vez que se enterara de la fuga de Sirius, no para ser entrometido ni nada por el estilo, sino para mantener a Harry a salvo de lo que él consideraba una gran amenaza. Y en casa de los Dursley, donde no tenía a nadie que lo vigilara las 24 horas del día, sería aún peor. No, Harry tendría que esperar a que Sirius se pusiera en contacto con él. El problema era, por supuesto, que Sirius no tenía forma de saber que Harry sabía todo lo que había pasado realmente con Pettigrew y esos muggles y el interruptor del guardián secreto. Y sí, tendría que volver con los Dursley, al menos este año. Después de todo, no tenía otro sitio al que ir y la señora Weasley tenía la desafortunada costumbre de tomar la palabra de Dumbledore como ley. Harry tampoco podía ir a capturar a Pettigrew ahora por varias razones, entre ellas que nunca se había tomado el tiempo de aprender a lanzar el hechizo para revelar a un animago. Siendo de primer año, no debería saber lo que era un animago y, dada su falta de contacto con ninguno de los antiguos amigos de su padre, no tenía forma de saber que Peter era una rata y aún menos motivos para pensar que era Scabbes. Si hablaba de esto con un adulto, no le creerían y Scabbes probablemente se iría a otra familia de magos, sabiendo que su tapadera había sido descubierta. No, por muy molesto que fuera, tendría que esperar a tener noticias de Sirius. Poco después del incidente de Halloween, que, por supuesto, solo invitó a más miradas, pero también tuvo el inesperado efecto secundario de convencer a Fred y George de que Percy no era una causa perdida después de todo debido a su participación en su pequeña escapada, fue el primer partido de Quidditch de Harry. No estaba realmente nervioso, ya que Draco Malfoy, aunque era bastante talentoso para un niño de 11 años y lo mejor que la casa Slytherin podía ofrecer, no tenía nada que ver con él. Podía volar en círculos alrededor de Ginny cuando ella estaba en un equipo profesional de Quidditch. Harry deseaba haberse unido a uno en lugar de convertirse en un auror de inmediato, pero de nuevo, fue justo después de la caída de Voldemort y sintió que tenía la obligación moral de ayudar a acorralar a todos sus seguidores. Tal vez esta vez, si podía terminar la guerra más rápido o, si era lo suficientemente brillante / suerte, evitar que tuviera lugar en absoluto. Entonces podría jugar todo el Quidditch profesional que quisiera antes de cumplir los 30 años y tener que retirarse, para convertirse en auror. Ahora que lo pienso, convertirse en auror mientras se posee la varita más poderosa y mortífera del mundo probablemente no era el mejor plan, ¿verdad? El juego empezó de forma bastante inocente. Draco y Harry volaban sin rumbo, buscando la snitch. Harry esperaba poder atraparla antes de que a Quirrell se le ocurriera agafar su escoba, pero el destino no parecía estar de su lado. En el momento en que divisó la snitch, Flint se abalanzó sobre él y uno de los gemelos lanzó una Bloodhair contra Draco. Naturalmente, en la confusión, la snitch desapareció. Unos minutos más tarde, para gran molestia de Harry, su escoba empezó a tambalearse. Harry gimió. Se había olvidado de eso. Ahora, si no hacía algo rápidamente, Ron y Hermione sacarían conclusiones sobre Snape y Harry realmente no quería sentar el precedente de culpar a Snape cada vez que algo saliera mal. Por no mencionar que no quería tener que empezar a defender a Snape hasta que fuera absolutamente necesario, ya que su profesor de pociones no le caía nada bien y, por lo tanto, decir cosas buenas sobre él le daba náuseas. Mezquino, quizás, pero Snape era peor. Lo mejor sería lanzar una contramaldición y esperar que sus esfuerzos combinados con los de Snape fueran suficientes para estabilizar la escoba. Desgraciadamente, las contramaldiciones para cosas como las escobas embrujadas eran el tipo de cosas que había decidido buscar más tarde, así que eso estaba descartado. Podía arriesgarse a que Snape pudiera detener a Quirrell, pero Rue solo necesitaba unos segundos más para derribar a Harry de su escoba cuando Hermione lo había derribado. Y ahora que lo pensaba, ¿por qué demonios intentaría Quirrell un método tan público y claramente no accidental para matarlo? Por idiota. Bueno, si las dos respuestas obvias estaban descartadas, Harry tendría que intentar algo poco convencional. Vio la snitch debajo de él, a la izquierda, pero dirigiéndose hacia él. Si lo calculaba bien. Harry se levantó y saltó de su escoba. Hubo jadeos en todo el estadio, estaba claro que Harry lo había hecho a propósito. Mientras Harry caía por el aire, solo podía esperar que llegara a la snitch antes de que a alguien se le ocurriera hacer algo para frenarlo, como hizo Dumbledore aquella vez que los dementores se colaron en aquel partido de Quidditch que tuvo contra Hufflepuff en su tercer año. Lo cual era otra razón por la que Quirrell era un idiota, no había forma de que la gente lo dejara caer a la muerte. En realidad, ¿por qué se molestaba? En efecto, Harry empezó a frenar. No. Estaba tan cerca. Desesperadamente, Harry se retorció en una posición que lo hiciera caer más rápido. Más cerca, allí. La mano de Harry se disparó y agarró la snitch. Echó una mirada a Snape, que puso los ojos en blanco al ver que Harry estaba obviamente más preocupado por ganar que por caer ileso. Sin embargo, era el único que parecía haber pensado en frenar a Harry, así que Harry suponía que debía estar agradecido. Definitivamente, iba a hacer todo lo que estuviera en su mano para asegurarse de que Snape sobreviviera al segundo intento de poder de Voldemort y no se convirtiera en uno de los magos más odiados de Gran Bretaña, bueno, no más de lo que ya era entre los que no apreciaban su estilo único de enseñanza. En serio, no tenían un seminario al que debían asistir todos los posibles profesores o algo así. Harry aterrizó suavemente sobre sus pies. Eso le sorprendió, había esperado que Snape le dejara caer cuando estuviera lo suficientemente cerca del suelo como para no hacerse daño. Luego recordó que Snape era bastante malo volando y supuso que había aterrizado de culo una o dos veces más para que se lo hiciera a Harry. Triunfante, Harry levantó la snitch. En cuestión de segundos, fue asaltado por el resto de su equipo. Buen partido, consiguió decirle a Draco mientras era arrastrado a la cabaña de Hagrid por Ron, Hermione y, sorprendentemente, Neville. Tuve mucha suerte de que la snitch estuviera justo en el camino de mi caída,
Fue Snape, declaró Ron, una vez en casa de Hagrid. Hermione y yo lo vimos. Estaba maldiciendo tu escoba, murmurando, no te quitaba los ojos de encima. Tonterías, insistió Hagrid. ¿Por qué Snape haría algo así? ¿No hace Snape todo eso siempre que tenemos pociones?, preguntó Neville. Harry se rió. Sí, suelo provocarlo un poco. Ante la mirada de Hermione, enmendó, vale, mucho. Pero no va a intentar matarme por ello y definitivamente no es tan estúpido como para intentar algo delante de todo el colegio. Probablemente intentaría envenenarme. Pero Harry, reconozco un hechizo cuando lo veo, he leído todo sobre ellos. Tienes que mantener el contacto visual, y Snape no estaba parpadeando en absoluto, lo vi, dijo Hermione con urgencia. Incluso si ignoras el hecho de que, como señaló Neville, ese tipo de comportamiento es habitual cuando Snape me ve, probablemente Snape se estaba tratando de evitar que me cayera. Puede que no sea un buen profesor, pero no es tan malo como para intentar asesinar activamente a sus alumnos. Además, fue él quien me frenó cuando salté para que no me rompiera nada. Hermione se cruzó de brazos. Vale, picaré. Si no era Snape, ¿quién maldecía tu escoba? Quirrell. Los ojos de Hermione se abrieron de par en par. ¿Qué? Eso es aún menos probable de lo que sería Snape, añadió Hagrid con gran ayuda. Ron se quedó mirando a Harry. Neville fue el único que pensó en preguntar, ¿por qué piensas eso? Quiero decir, el profesor Snape es mucho más aterrador y de aspecto malvado que el profesor Quirrell. Exactamente, asintió Harry. Así que si es tan obvio que es malvado para un grupo de primeros años, Dumbledore probablemente se habría dado cuenta. Harry hizo una pausa. Dumbledore tenía la ligera tendencia a ser optimista hasta la tontería. O al menos la profesora McGonagall. Pero no tendría que confiar también en Quirrell, ya que también es profesor, preguntó Hermione. Harry negó con la cabeza. No, es el primer año de Quirrell. Además, he hablado con algunos de los alumnos mayores y resulta que hay una especie de maldición en el puesto. Hermione puso cara de escepticismo. ¿Una maldición sobre un puesto? Harry se encogió de hombros. Bueno, ¿de qué otra manera se explica que nadie haya durado más de un año durante 40 años? Hermione no tenía una respuesta, así que Harry continuó. Y no puede ser Snape porque su turbante no hace que me duela la cicatriz. Hermione puso los ojos en blanco en plan, oh Dios, otra vez esto no. Pero Snape no lleva turbante, dijo Ron, confundido. Exactamente. Sin embargo, Quirrell sí lo lleva y ha aprendido que la gente con turbante no es de fiar. ¿Cuántas personas has conocido que lleven turbante, Harry?, le preguntó Hermione. Bueno, solo uno, admitió Harry. Pero acaba de intentar matarme. Y para responder a tu pregunta, Neville, aunque todos sabemos que Snape odiaba a mi padre con pasión y parece creer que soy la reencarnación de James Potter, no ha mencionado ni una sola vez a mi madre. Me ha insultado sobre todo lo demás en mi vida menos sobre ella, lo cual parece extraño. ¿Tienes alguna idea de por qué, Hagrid? Hagrid, que parecía más inquieto en ese momento al pensar en los profesores de Hogwarts contratados por Dumbledore para matar a Harry, se animó inmediatamente. Oh, sí, eran grandes amigos, tu madre y Snape. Al menos hasta aquella pelea al final de su 6º año. Entonces, ¿por qué se mete tanto contigo?, preguntó Neville. Bueno, me parezco a mi padre, ¿no? Aunque aparentemente tengo los ojos de mi madre, ¿y te has dado cuenta de que nunca hace contacto visual conmigo? Además, ante esto Harry sonrió. No es que no de lo que recibo. El mes siguiente pasó volando y Harry se sorprendió al despertarse un día y darse cuenta de que ya era casi Navidad. Realmente tenía que ponerse en marcha con esos regalos de Navidad. También pagó a los gemelos Weasley 10 galeones a cada uno para que las bolas de nieve siguieran constantemente a Quirrell y rebotaran en la parte posterior de su turbante, donde Harry sabía que estaba Voldemort. Al principio no quisieron aceptar tanto dinero, pero luego Harry les explicó que con constantemente se refería a hasta que la nieve se derrita. Incluso habían conseguido evitar que la nieve se derritiera dentro y se desvaneciera cada vez que algún otro profesor estuviera cerca. Pura genialidad. Un día, después de terminar pociones, Harry, Ron, Hermione y Neville, que seguía insistiendo en pasar el rato con ellos, lo que a Harry le pareció extraño, pero entonces, estaba acostumbrado a un trío, tal vez era hora de acostumbrarse a la idea de un cuarteto. Ni siquiera Ginny había conseguido unirse a ellos una vez que ella y Harry habían empezado a salir, pero entonces, Ginny había empezado a intentarlo en su 6º año, no en el primero, se cruzó con Hagrid de camino al gran comedor. Hola Hagrid, ¿quieres ayuda?, preguntó Ron, pensando que era lo más educado aunque no estuviera muy seguro de cómo ayudar. No, estoy bien, gracias Ron, respondió Hagrid, dándose cuenta de lo mismo. ¿Te importaría apartarte del camino?, preguntó Malfoy con impaciencia. ¿Estás tratando de ganar algo de dinero extra, Weasley? Esperando ser tú mismo guardabosques cuando salgas de Hogwarts, supongo, esa cabaña de Hagrid debe parecer un palacio comparado con lo que tu familia está acostumbrada. Harry se encontró con la mirada de Neville y ambos se adelantaron para contener a Ron cuando empezó a arremeter contra Draco. ¿Y cómo sabes cómo es la casa de Ron?, preguntó Harry. Eres una especie de acosador. Draco parecía sorprendido. ¿Qué? Por supuesto que no. No sé, parece que lo eres. ¿Qué opinas, Ron? Harry esperaba que al involucrar a Ron en una batalla verbal pudieran evitar una física. Creo que tienes razón, asintió Ron, todavía haciendo fuerza contra ellos pero empezando a calmarse. Además, ¿no hemos tenido ya esta discusión sobre que no todos pueden ser señores de la mansión?, preguntó Harry. Sinceramente, uno pensaría que los vástagos de familias ricas de sangre pura tendrían mejor memoria a largo plazo. Oh, lo sé, coincidió Neville. Su memoria a corto plazo había mejorado notablemente desde que se alejó de la presión de que sus parientes, bien intencionados pero equivocados, esperaran que estuviera a la altura del legado de sus padres, y desde que encontró amigos que no lo comparaban continuamente con ellos. Y Harry incluso se había esforzado por criticar la forma en que sus parientes le habían amontonado esas expectativas irreales durante toda su vida.
Sin embargo, seguía teniendo miedo del profesor Snape, que en ese mismo momento se acercaba por detrás de Malfoy. ¿Qué significa esto?, preguntó sedosamente, observando al todavía esforzado Ron. No mucho, dijo Harry alegremente. Solo una discusión amistosa sobre si toda la endogamia afecta o no a la memoria. Entonces, ¿cómo se explica el señor Weasley? Bueno, Ron es un sangre pura, así que se ofendió un poco, explicó Harry. ¿Por qué el señor Longbottom no se sintió igualmente ofendido?, preguntó Snape. Harry miró a Neville. Yo también me pregunto a menudo lo mismo, dijo Neville, pensando rápidamente. Merlín sabe que he tenido mi cuota de problemas de memoria a lo largo de los años. Hizo una pausa. O al menos creo que los he tenido. Snape miró a Malfoy, que permaneció callado, sin querer admitir que los había provocado cuando ni siquiera habían respondido adecuadamente, por lo que el profesor de pociones se limitó a negar con la cabeza. Muévanse todos. Voy a matarlo, anunció Ron. Asegúrate de hacerlo al menos después de que haga algo para merecerlo, aconsejó Hermione, sabiendo que no tenía mucho sentido intentar razonar con él cuando estaba así. Y de todos modos, Neville, eso fue brillante. Se sonrojó. Gracias. La mañana de Navidad, Harry se despertó con una pila de regalos más grande de lo que esperaba. Por supuesto, seguía siendo mucho más pequeño de lo que estaba acostumbrado, pero estaba bastante seguro de que era más grande de lo que había recibido en su primer año. Feliz Navidad, dijo Ron con sueño mientras se acercaba a trompicones a su pila. A ti también, respondió Harry, recogiendo el primer regalo. En general, fue un buen botín. Consiguió una flauta de madera de Hagrid, una moneda de 50 peniques de tía Petunia, que le dio a Ron, amenazas de muerte de tío Vernon, sin duda por sus palabras de despedida en la estación, un jersey Weasley y caramelos de Mally, ranas de chocolate de Hermione, la capa de invisibilidad de su padre de Dumbledore, broma 101 de los gemelos, un kit de mantenimiento de escobas de Draco y una foto de su madre y su padre, junto con Frank y Alice, de Neville. Harry estaba especialmente contento con el último regalo. Sí, este era un botín mucho mejor que el anterior. Harry levantó la vista al oír a Ron jadear. Harry, ¿es esto lo que creo que es? Eso depende, sonrió Harry. De lo que pienses exactamente que es. Una Nimbus 2000, respiró Ron. Pero Harry, yo ni siquiera. No te preocupes por eso, le dijo Harry. Tu madre me ha hecho un jersey porque sabías que mis parientes no se iban a molestar y yo te he comprado una escoba para que tengas ventaja cuando juegues contra los gemelos porque son buenos. Ron parecía dividido entre aceptar el regalo y erizarse ante lo que aún consideraba caridad. Finalmente, su deseo de tener una escoba de alta gama por una vez en su vida se impuso. Gracias, dijo en voz baja. Oye, ¿para qué están los amigos? En ese momento, la puerta se abrió de golpe y Fred y George entraron de un salto. ¡Feliz Navidad! Gracias por el libro para convertirse en animago. La mayoría de la gente solo nos regala libros de bromas. Que son bonitos. Pero no se puede confiar demasiado en esos. Como los grandes bromistas que somos debemos ser siempre originales. Harry sonrió. No vayas a apresurar las cosas y a hacerte daño, pero a ver si lo consigues antes de graduarte. De acuerdo, asintieron. Además de Ron y los gemelos, Harry consiguió unos gruesos calcetines de lana para Dumbledore, de forma anónima, por supuesto, un libro de herbología para Neville, productos para el cuidado del cabello para Draco, realmente deseó tener una cámara para ver la expresión de su cara, aunque estaba claro que usaba algo en el pelo, Hogwarts una historia para Hermione, para que no tuviera que seguir revisándolo, una hoz para los Dursley a cambio de los 50 peniques, y el libro de los monstruos. Para Hagrid, pues ya sabía que lo disfrutaría. ¿Qué es todo ese ruido?, preguntó Percy, asomando la cabeza por la puerta. Sus hermanos, que habían estado en plena discusión sobre sus jerseys, le miraron. Pede prefecto. Póntelo, Percy, vamos, todos llevamos el nuestro, hasta Harry tiene uno, dijo Fred. Supongo que no se enteró de la verdadera historia que hay detrás del troll, no, añadió George. Yo, no, quiero, Percy protestó cuando los gemelos le obligaron a ponerse el jersey sobre la cabeza. Y tampoco te vas a sentar con los prefectos hoy, dijo George. La Navidad es una época para la familia. Y con eso, los 5 se dirigieron a la cena de Navidad. Sin embargo, resultaba extraño que Percy no pareciera tan reacio a pasar tiempo con ellos como quería hacerles creer.